creativos, claro, en cantidades dependiendo de cómo ejercitemos esa creatividad, pero la confianza creativa es como se dice, esa confianza, esa seguridad de que tú puedes crear o innovar algo fuera de lo común y todo eso. Excelente, Xiomara, excelente, ¿no? Es justamente esa capacidad de creer en nosotros mismos, ¿no? De que tenemos la capacidad de poder crear algo nuevo, de pensar diferente, ¿no? Excelente. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Qué era? ¿Qué más era la confianza creativa? A ver, por ejemplo, Abigail, Danae, a ver, Yamilit. Era también poder creer en nuestra creatividad y creer en nosotros de que podemos realizarlo. Excelente, ¿verdad? Creer en nuestra propia capacidad de que nosotros podemos lograr todos nuestros objetivos y podemos lograr todo aquello que nos proponemos, ¿no? Entonces, era muy importante que para poder ser creativos, confiemos en que lo somos, ¿no? Y que además, pues, digamos, tengamos esa capacidad de crear algo que tenga un impacto positivo, ¿no? Ya sea en mi entorno, en mi familia, en mi sociedad. Y que Meilín también nos dice que es la capacidad que tenemos para generar un cambio positivo y saber que no tenemos límites. Exacto, Meilín, excelente, ¿no? Generar un impacto positivo y para eso también pues necesitamos pensar de forma distinta. Ok, ¿y qué caso vimos? ¿Se acuerdan? ¿Qué caso analizamos? ¿Recuerdan el casito que vimos de quién era o de qué se trataba? A ver, Abigail, Meilín, Mirela, José, a ver, todos los que estamos acá conectados, ¿recuerdan de qué se trataba el casito del video que vimos la semana pasada? Si no recuerdan, me dicen, no me acuerdo y hacemos un recordar. A ver, Danay, Abigail, Xiomara. Mis buenas noches. Hola, Danay, ¿cómo estás? Muy bien, Miss, gracias. Quería hacerle un pequeño detalle, que la clase anterior no pude ingresar a las clases porque el IC no me permitía el ingreso. Y informé a la atención de estudiantes de la universidad y pues no me dieron una solución, pero ya logré ingresar ahora temprano al enlace. La clase anterior no pude ingresar y no sé por qué no me permitía el acceso en el link. Perfecto, lo importante es que ya el día de hoy estás acá, Danay, y la semana pasada hicimos lo que era confianza creativa, que justamente es esta capacidad de creer en nosotros mismos, creer que podemos hacer algo nuevo, creer que podemos generar un impacto positivo, y vimos justamente el caso de Mosaya, ¿se acuerdan? El caso de un niño que empezó a hacer sus propios corbatines, ¿no? Y él demuestra justamente que bajo la persistencia, su creatividad, ha logrado tener éxito, ¿no? Y justamente también está generando un impacto positivo porque ha sacado una línea de corbatines especial, digamos, para poder ayudar a niños con escasos recursos, ¿no? Entonces, miren, esta historia es muy bonita, la hemos compartido la semana pasada y nos muestra pues realmente que todos, si es que nos lo proponemos, podemos ser creativos, podemos tener ideas que nos ayuden a generar un impacto positivo. Ok, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a analizar el tema de que ustedes sigan generando y fortaleciendo su confianza creativa a través de la creación de historias, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a entender
cómo está compuesta la estructura de historias. Si bien es cierto, las semanas anteriores hemos estado contando historias, ¿verdad? Hemos estado haciendo, digamos, de forma individual cada uno su historia, ¿no? Y participando, y hemos visto pues que hay mucha imaginación, que hay mucha creatividad en el grupo. Ahora vamos a entender cómo es que debe de estar estructurada una historia, ¿ok? ¿Cómo debe de ser una historia, ¿ok? Y vamos a proceder entonces viendo la estructura de las historias. Las historias tienen que tener una estructura que nos va a ayudar a hacer que todo tenga coherencia, de que el relato sea coherente y de que armemos una historia fantástica. Primero debemos identificar a un personaje en una circunstancia, ¿ok? Tenemos que identificar quién es nuestro protagonista y cuál es la circunstancia que actualmente está pasando. Luego, este personaje tendrá que tomar decisiones, ¿no? Desafíos, retos o superar obstáculos. Y por último, pues tenemos el desenlace, ¿no? Cómo termina esta historia. Entonces, podemos decir que la estructura de las historias están conformados en tres partes. Identificación del protagonista bajo una circunstancia. Este protagonista va a tener que tomar algunas decisiones, algunos de repente obstáculos, retos y por último, un final. Este método, por ejemplo, vamos a ver, perdón acá, disculpen que pase acá primero, vamos a ver entonces cómo es que se debe de contar una historia, ¿ya? ¿Cuáles son los consejos para poder escribir una historia? Primero, como les decía, determinar al protagonista, las características, cómo se llama este protagonista, ¿no? Y la situación, el problema que tiene que afrontar este protagonista y los obstáculos que se le oponen al protagonista. En el cuarto paso, también es importante describir los rasgos físicos del personaje. Ahí podemos ahondar en nuestra historia y de repente, dentro de los rasgos físicos, podemos también ver algunas capacidades que tenga este protagonista o algunas dificultades también. Tenemos que preguntarnos y ver por qué el protagonista quiere lo que quiere. Es decir, conocer cuál es su motivación, por qué tiene que hacer o por qué tiene que vencer ese obstáculo o por qué tiene que salir de esa zona de confort en la que se encuentra. Hay que ver qué apura al protagonista a conseguir su deseo. O sea, aparte de qué es lo que lo motiva, también qué es lo que lo hace tomar una decisión de forma inmediata. Tenemos que ver también si la historia es realista o fantástica, porque de ahí va a depender todo el contexto y la situación en la cual se va a enmarcar mi historia, ¿verdad? Si es una historia fantástica, pues tendré que poner ahí, o podré poner ahí todo lo que yo crea, ¿no? Desde dragones, sirenas, no sé, dependiendo del tipo de historia. ¿Cuál es el contexto también sociocultural de la historia, la realidad? ¿Cuántos personajes necesito para la historia? Si bien es cierto, ya tenemos al protagonista, ahora tendremos también que identificar cuáles son los otros personajes que van a intervenir y que van a formar parte de nuestra historia y cuáles son las características de estos personajes, cómo se expresan estos personajes, ¿no? Es decir, puedo explayarme también para ver cómo es que cada personaje contribuye a escribir una grandiosa historia. También puedo en esta historia hablar sobre un tema que a mí me interese, ¿no? De repente a mí me interesa fomentar el tema de la no contaminación
y hago todo en historia para luego dar un mensaje en el cual pues proponga o motive a que las personas reduzcan el tema de contaminación, o de repente quiero hablar acerca de la igualdad de género, o de repente puedo hablar del trabajo en equipo, ¿no? Es decir, algo que a mí me interese transmitir a través de mi historia, ¿ok? El siguiente consejo también es poder identificar cuáles son los antecedentes del protagonista, su pasado, porque ese pasado influye mucho, ¿verdad?, en el presente, en las decisiones que él toma, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al cuento de la sirenita, que todos creo que hemos visto, ¿verdad?, o hemos escuchado, el pasado de la sirenita o cómo se desenvuelve todo, era verdad que vive en el mar, ¿no? Que está sometida a reglas de repente, y ella tiene mucha curiosidad por conocer qué es lo que hay fuera del mar, ¿no? Entonces, los antecedentes también llevan a ver cómo es que reaccionan frente a diferentes situaciones nuestros protagonistas. ¿Cuáles son los intereses de los personajes? ¿Qué perspectiva es la más adecuada para poder dar cuenta a la historia, ¿no? Y todo lo que hacen y dicen mis personajes es creíble dentro del universo de ficción que he creado, ¿ok? Entonces estos son algunos consejos y pasos que tenemos que seguir para poder crear una historia coherente, una historia interesante. Y ustedes dirán, Miss, ¿en qué nos beneficia o nos ayuda el contar historias? A ver, ¿en qué nos ayuda contar historias? Nos ayuda a poder imaginar y tal vez a fortalecer nuestra creatividad, ya que nos imaginamos esa misma circunstancia o ese mismo hecho. Excelente, ¿no? Nos permite tener imaginación, nos permite también afrontar diferentes circunstancias. Por ejemplo, ustedes han visto en los niños, ¿verdad? Se les cuentan muchas historias, ¿no? Se les cuenta cuentos. ¿Y por qué creen que a los niños les guste tanto los cuentos? Porque contiene mucha imaginación, como a su edad tiene muchas, ¿cómo le explico? Demasiada imaginación, se puede decir demasiado, a su edad, ve muchos dibujitos, caricaturas y todo eso. ¿Sabes? O sea, por eso. Claro, excelente, ¿no? Porque los ayuda a imaginarse. Ellos cuando les cuentas una historia se imaginan desde los colores, el tipo de personaje, y si lo pueden ver y lo tienen en cuenta, están ahí pegados, ¿verdad? Y ven diferentes situaciones. Esto motiva la imaginación, motiva la creatividad. Entonces, a través de historias también podemos ser muy creativos, ¿ok? Y vamos a ver que este método de creación de historias, por ejemplo, también lo utilizan en tipo Disney, en Pixar, ¿no? ¿Ustedes han visto la película Nemo? ¿Sí o no? ¿Han visto Buscando a Nemo o no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué les pareció esta película? Muy bonita. Muy bonita, muy interesante, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se construye, miren, la historia de Nemo. ¿Están logrando ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Así es, profesora. Sí, ¿no? Ah, ok, perfecto. Si la dejan de ver, me avisan, por favor, ¿sí? Ok, veamos entonces cómo es que a través de historias, ¿verdad? Podemos nosotros dar un mensaje, podemos escoger un personaje, ¿no? Por ejemplo, el viaje del héroe es presentado en el libro, miren,
de El héroe de las mil caras, ¿no? Que es de Joseph Campbell, ¿no? Donde él también utiliza este modelo y propone este modelo, ¿no? Que digamos, permite contar historias. Y, por ejemplo, Pixar, ¿no? Utiliza justamente esta serie y esta estructura y esta serie de pasos para poder contar cuentos, ¿no? O historias o hacer sus películas, así como se creó Buscando a Nemo o Toy Story. Todo van a ver que está relacionado con lo que les acabo de decir. Miren, primero tenemos al protagonista y al personaje que lo acompaña, ¿no? Y podemos ver que existe un mundo en común, ¿no? El protagonista vive en el mar, el protagonista, ¿verdad? Es un pez payaso y que vive pues en una circunstancia de calma, ¿no? El pasado de Nemo es que su mamá, ¿verdad? Fue devorada, ¿no? Y quedó él solito con su papá y con una alita, o con una aleta mala, ¿verdad? Entonces, Nemo vive pues en un mundo, digamos que tranquilo para él, ¿verdad? Pero él tiene un llamado a la aventura, ¿no? O sea, él quiere ver qué cosa pasa más allá de lo que él conoce, ¿verdad? Y quiere aventurarse, pero su papá lo limita, ¿verdad? Lo limita y al final él se atreve a aventurarse y sale atrás de un bote, ¿verdad? Entonces, miren, ya tenemos protagonista, tenemos escenario y tenemos un contexto que él decide seguir un bote y empieza toda la aventura y empiezan todos los obstáculos que tiene que afrontar el papá, ¿no? Para poder encontrarlo. Entonces, miren, el papá tiene un conflicto interno porque pierde a su hijo. Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo recupero? Y sin pensarlo dos veces, con todo el miedo que tenía, sale a buscarlo. ¿Y no? Entonces, su motivación, ¿cuál era? Encontrar a su hijo. ¿Ok? Y acá pasa toda una serie de retos, ¿no? Donde de repente quería rendirse, donde tenía miedo, pero su motivación por encontrar a su hijo era mucho más grande. Y acá encuentra a otro personaje, que es justamente Dory, ¿no? Que es esta pececita de color azul que tiene memoria a corto plazo, ¿verdad? Y tiene características especiales que los hacen también tomar otro tipo de situaciones. Por eso les decía, miren qué importante también es identificar las características personales de nuestro siguiente personaje, porque nos va a permitir también ver, oye, bajo qué otras circunstancias puede hacer que estas características nos lleven, ¿no? Por ejemplo, Dory empieza, pues, digamos que a ayudarlo a buscar a su hijo y juntos pasan toda una serie de aventuras, desde enfrentarse, digamos, a escenarios nuevos, como el tema de las medusas, que pasaron por las medusas, ¿verdad? Hasta de repente otros personajes como, por ejemplo, el tiburón, ¿verdad? Entonces acá hay otros personajes que se convierten en enemigos y en retos y en obstáculos para que el personaje principal o el protagonista logre su objetivo. ¿Ok? Entonces podemos ver que los desafíos poco a poco son separados, ¿verdad? Que pasan muchos conflictos internos, donde hay de repente momentos de tensión, momentos de tristeza, momentos de alegría también, ¿no? Y al final también podemos ver la recompensa, ¿no? Donde se reencuentra después de enfrentar todos sus miedos, después de afrontar el tema de todos los peligros y vencer los obstáculos, ¿verdad? Se enfrenta a todo y luego tiene la recompensa y se encuentra con su hijo, ¿ok? Y regresa, ¿no? Luego viene ya toda la aventura de regreso, ¿verdad? Y en el regreso no todo es fácil, ¿no? Encuentran complicaciones también.
El regreso, ¿verdad? También su hijo es, digamos, Dory, su hijo son capturados por una malla, ¿no? De pescar, y es ahí donde también el padre afronta un gran reto que es apoyar a su hijo, ¿no? Nemo le dice, confía en mí y sígueme, ¿no? Y entonces ahí la escena donde los peces empiezan a nadar hacia abajo, ¿no? Y empiezan a nadar hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y al final logran liberarse, y se creía que Nemo había quedado herido, pero se recupera, ¿no? Entonces, toda esta aventura de obstáculos termina luego en felicidad. ¿Por qué? Porque llegan otra vez a su hogar, se reencuentran con sus amigos y pues viven felices, pero además el papá ya confía más en Nemo, el papá ya también lo apoya más, ¿no? Entonces, miren cómo a través de estos pasos podemos crear una magnífica historia, ¿no? Una historia bastante interesante, ¿ok? Entonces, este modelo les va a permitir a ustedes, siguiendo esa estructura, crear una historia interesante, crear una historia bonita, ¿no? Crear una historia donde haya un protagonista que enfrente sus obstáculos y que luego también tenga un final, puede ser un final feliz o el final que ustedes consideren, y además a través de una historia ustedes pueden transmitir un mensaje, pueden transmitir una enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció esta estructura? Interesante, ¿verdad? Ustedes podrían crear una historia basándose en esta estructura, conseguir un protagonista y los obstáculos, los retos, los otros personajes, la aventura, ¿no? Y el desenlace, ¿ok? ¿Qué opinan? Miren, este es modelo Pixar, ¿no? Y así se crean las historias tipo Buscando a Nemo, Toy Story. Interesante, ¿verdad? ¿Y ustedes tendrían la capacidad de poder crear una historia así? ¿Qué dicen? Chicos, estamos en clase. ¿Me escuchan? Bueno, profesora, yo creo que sí, nosotros tenemos esa capacidad de crear, ya que nosotros al ser adolescentes, nosotros tenemos mucha más imaginación y podemos inspirarnos de más cosas o tal vez nos inspiramos en nuestra vida cotidiana. Exacto, ¿no? Exacto. Claro que sí, ustedes tienen toda la capacidad para poder generar una historia así de interesante. Y si ustedes se dan cuenta, al final es una estructura que nos va a servir para poder crear todo tipo de historias. Y si ustedes se fijan, tampoco es súper complicado, porque escojo a mi personaje, en este caso, a un pez con tales características, que le pasó tal cosa y que luego se enfrenta a tal obstáculo. Entonces, mire, yo voy creando a raíz de mi propio personaje toda una aventura, ¿ok? Entonces, vamos a hacer una dinámica ahora y vamos a proceder a crear historias. Pero ahora sí, la creación de nuestra historia tiene que ser bajo esta estructura. Identificar, ¿verdad? Un personaje o el protagonista, ¿no? Y seguir toda esta estructura, ¿ok? Entonces, necesito a un voluntario o voluntaria. A ver. ¿Quién me dice yo? Vamos, Su. Ok. Perfecto, Su. Excelente. Muy bien, Su. Yo te voy a mostrar una lámina con imágenes y tú vas a proceder a crear una historia bajo
esta estructura, ¿sí? Para crear esta historia tenemos entre 2 y 3 minutos, ¿ok? Y digamos que un relato coherente, ¿sí? ¿Lo podemos hacer? Entonces empezamos, ¿me confirmas por el micro? Sí, Miss, no hay problema. Perfecto, Su. Entonces voy a pasar. Los demás, por favor, atentos, ¿ya? Los demás atentos, porque luego voy a escoger a alguien también. Yo lo voy a escoger, ya no va a ser voluntario, para que cuente una historia con las mismas imágenes que Su, pero totalmente distinta. Ok, entonces voy a proceder a tomar nota. Ok, entonces, a ver, vamos a empezar A ver. A ver. Ok. Vamos, ¿puedes ver la imagen? Sí, Miss. Perfecto, entonces podemos crear una historia, Por supuesto, Miss. Vamos, vamos, excelente. Ya, Miss. Un día muy soleado hubo una competencia de ciclismo en la cual 5 concursantes estaban en la línea de partida. Y pues cuando sonó las marcas, listos y ya comenzaron a salir. Y como era un trayecto un poco largo, pasaron por caminos de tierra, caminos de pista, pasaron por ríos y pues en uno de esos, a un ciclista se le malogró la cadena y pues tuvo que parar. Pero se dio cuenta de que el tiempo ya no estaba a su favor de él y pues decidió dejar la carrera y llevar la bicicleta caminando a buscar ayuda para que pueda volver. Y pues como también le faltaba un poco del trayecto, fue caminando, viendo el paisaje y no se percató de que cerca había una tortuga, estaba cerca a la orilla de un lago, una tortuga. Y pues como que le impresionó mucho su color y fue a verla. Y estuvo ahí un rato, le tomó fotos y todo para que las muestre a sus padres. Y se dio cuenta de que no solamente importa ganar o ver hacia algo solo, sino que también había cosas hermosas a su alrededor y él no aprovechó ni tampoco se dio el tiempo de poder salir a ver esas maravillas que tiene nuestra naturaleza. Y pues con esa gran anécdota llegó a casa y contó todo lo que había pasado a sus padres. Y sus padres vieron las fotos de la tortuga y pues les pareció muy bonita. Y fue un recuerdo y una anécdota muy especial para el ciclista. Excelente, excelente. Me has dejado así maravillada con tu historia y miren qué capacidad para poder hacer como que súper rápido e imaginarte una historia con esos 3 objetos. Excelente, felicitaciones, y veo que has estado practicando, ¿no? Mira, o sea, con una facilidad, con una coherencia, ha habido todo un escenario, ha identificado a su personaje principal, ¿no? Y el desenlace y también un mensaje, ¿no? Entonces, miren, muy bonito tu historia y yo veo que estás desarrollando ya tu fluidez, ¿no? Y tu imaginación. Qué interesantísimo, me alegra un montón Aplausos para muy bien. Muy bien, felicitaciones. A ver, ahora Danae. ¿Estás, Danae? Sí, Miss, buenas noches. Hola, Danae. Ahora, Danae, por favor, ayúdanos también a crear una historia muy
distinta, muy distinta a la de Zoom. Vamos, Danae, tú puedes. Ya, Miss, a ver, eres una vez un joven que le gustaba hacer deporte, pero también estudiaba y él acostumbraba a ir al colegio siempre en bicicleta. Y hubo un día que se le hizo tarde al salir de casa y su casa estaba pasando el zoológico y la escuela estaba al otro extremo. Pero al momento de salir tarde de su casa, se dio con la sorpresa de que los animales del zoológico se habían salido y que toda la ciudad estaba paralizada de miedo y de ternura con ciertos animales. Pero él se encontró con una tortuga, la cual le llamó mucho la atención, ya que era una tortuga gigantesca. Él bajó de la bicicleta y la observó y recordó su clase que tuvo sobre las especies de los animales. Y él le tomó muchas fotos para que pueda mostrárselo a sus profesores y le puedan poner una nota adicional, ya que él tuvo el interés de investigar más sobre la tortuga. Pero ya se le había hecho demasiado tarde, así que con la esperanza de que los profesores le puedan entender de su tardanza, llegó al colegio y ellos, muy sorprendidos por las fotos, le pidieron que haga un trabajo más a profundidad para que pueda saber más sobre esa especie, ya que era una tortuga gigante y no en todos los zoológicos existía una de ellas. Finalmente regresó a casa e hizo su trabajo y su tardanza fue recompensada con una nota por el trabajo hecho por él. Excelente, Danae. Muy bien, Danae. Excelente. Muy bonita historia también. Miren, qué interesante cómo van poquito a poco desarrollando esta creatividad, esta imaginación, ¿no? Y también se van soltando en clase. Me parece excelente. Muy bien. A ver, ahora vamos a ver otra lámina, ¿sí? Y voy a buscar también la participación de alguien más. Entonces, a ver, vamos a ver la siguiente lámina. A ver, ¿la pueden ver? ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto. A ver, ¿estás, Sí. Brian? Brian, ¿estás? Brian Enco, ¿está? ¿No está? No está. Eduardo Cruz. Eduardo. Sí, estoy, Eduardo. profe. Sí. Ah, ya, perfecto. Vamos, Eduardo. Tú mismo eres, tú puedes, con esta imagen, vamos. Eh, ¿Cómo comienza? En una tormenta hubo, no sé, una guitarra que sonaba, bueno, no, un guitarrista que tocaba cada noche, pero en el momento de la tormenta los gatos salían al escuchar eh, tocar la guitarra al chico y maullaban al mismo ritmo o así. Fin. Muy bien, Eduardo, muy bien. Miren, ¿ah? Eduardo Es también lo único que se me ocurrió por ahora. está bien, Eduardo, excelente, muy bien, ¿no? Has tenido ahí como que la rapidez para poder contarnos una historia súper, súper interesante y rapidita. Vas a ver que si tú sigues practicando, Eduardo, tú vas a ver unas, así, las mismas imágenes y en una se te va a activar la imaginación. O sea, en una, está súper bien, muy bien, Eduardo, excelente. A ver. Con esta misma imagen, con esta misma lámina, a ver, ¿quién más? ¿Está Gonzalo? Gonzalo. Gonzalo.
Ah, ya, de Brian su micro estaba mal. Ok, Brian, no te preocupes. Gonzalo, ¿Me escucha? sí, ahora sí te escuchamos, Gonzalo. Muchas Ahora sí, gracias. Gonzalo. Vamos, Gonzalo, tú puedes. Bueno, yo era un guitarrista, un músico muy fantasioso, muy famoso en esta ciudad y me gustan mucho los gatos. La verdad salgo mucho con ellos y porque me hacen recordar aquella vez en cuando mi familia murió, mi familia no, mi mamá murió y me hace recordar también las tormentas porque fue aquel día muy triste y empezó a llover. Los gatos son parte de mí, pues mi madre lo criaba y me hacen recordar mucho a ella. Oh, Gonzalo, ¿y esa historia es cierta? Ah, no, profe, afortunadamente no. Gonzalo, yo casi te creo, ¿ah? Y ahí estaba poniéndome así. ¿No? Miren, ¿los demás también o no? Fui la única. No, profesora, no fue la única. Yo también estaba con miedito. Claro, No yo fue la también única, así. profesora. Me voy a poner triste. Claro, sí, nos pusimos así, súper, súper así, porque claro, la contó con tanta convicción y el tono de voz. Entonces miren cómo el tono de voz también influye, ¿no? Bueno, nosotros contamos una historia y de repente queremos así mantener a todos así a la expectativa, es como que, y entonces se apareció y la, ¿no? Entonces uno está así. O sea, Gonzalo, a mí me llegaste así, se me entremeció así yo, ¿no? Muy bien, Gonzalo. Excelente, excelente, Gracias. excelente. A ver, vamos con una lámina más, ¿ok? Vamos con una lámina más. A ver, si están viendo la lámina, ¿me confirman? Sí, profesora. Ok, a ver, ahora, ¿quién quiere participar? A ver, Mm, entonces vamos, Xiomara, anímate. Ah, ok, está bien. A ver, Ok. En verano, bueno, me llamo Linda, ¿verdad? En verano siempre me había gustado, me había interesado estar en una clase de natación, pero cuando ingresé no me gustó mucho ya que era la más lenta de toda la clase, pues se burlaban de mí. Y ella estaba un poco desanimada, pero aún así tuve esa voluntad de practicar el año siguiente que viene. Pasó el año y estaba practicando, tuve que practicar, hasta que llegó una competencia. Pero un profesor de natación me dijo, Dalva, yo sé que tú puedes. Tú eres una chica que veo mucho talento, mucho esmero en ti, así que yo sé que vas a poder. ¿Por qué no participas en aquella competencia? Y yo me sentí tan motivada, tan, tan alegre, tan nostálgica en ese momento que dije, está bien, voy a participar. En ese mismo instante, cuando estaba en aquella competencia, sentí como estaba nerviosa, estaba temblando, hasta que sonó la alarma para poder lanzarse. Sentí como el agua estremecía mi piel y así se me olvidó por un instante todo lo que me pasaba alrededor, así que me concentré en solo nadar, y en unos par de segundos vi que era la primera en que había llegado a la meta. Así que yo me sentí muy feliz por mí misma, gané el concurso, obviamente, y gracias a mi esfuerzo y mi dedicación, me dieron un trofeo. Y así terminé mi historia. Gracias. excelente, Xiomara. Muy bien, Xiomara. ¿No? Tu fluidez también ha mejorado. Miren, qué bonito. Ok, excelente. Excelente, chicos. Miren, ustedes pueden crear historias maravillosas. Se dice que para poder ir fomentando nuestra creatividad a través de historias, las podemos hacer así a través de imágenes y crear nuestra propia historia,
O también podemos escribir. Dice que, o sea, es importante escribir 3 hojas mínimamente al día, ¿no? Para ir fortaleciendo nuestra imaginación. Entonces los invito, por favor, a que puedan realizar este trabajo, ¿ok? Y esto les va a ayudar mucho a desarrollar la imaginación, la creatividad, la fluidez, pero si además escribe, les va a ayudar también a mejorar su redacción, ¿no? Entonces, miren, contando historias con este ejercicio tan sencillo, podemos lograr que se fortalezca nuestra creatividad, ¿ok? Entonces, a ver, ¿alguien más, por último, para cerrar ya con esta lámina, quiere animarse a contar una historia? Y es difícil, ¿no? O sea, contar ahorita acá la historia también están fortaleciendo su confianza en ustedes mismos. Están venciendo ese temor, ¿no? Están venciendo el miedo de repente a hablar en público, con otros compañeros, ¿no? Lo están haciendo y eso me alegra mucho. A ver, Diana, ¿está Diana Sánchez? Diana. Sí, profesora. Hola, Diana, ¿te animas, Diana? Ya. Ya, vamos, Diana. Fui con mis amigos al campo y fuimos 7 personas. No, al campo no. A un lugar, ya, Aqualandia. Fuimos a Aqualandia y decidimos divertirnos un poco. Llevamos pelota, muchos juegos para pasar el rato allá. Incluso hicimos competencias para ver quién de todos era más rápido. En eso, inesperadamente, se decidió hacer una competencia. Uno de los encargados dijo que el trofeo sería un mes de que la persona podría entrar a la piscina sin pagar la entrada. Como uno de mis amigos le gustaba bastante ir a nadar, pero no lo hacía seguido por lo mismo de las entradas, decidió participar y nosotros lo estuvimos apoyando. En eso se puso a practicar en la piscina porque decían que pasaban 15 minutos para poder empezar la competencia. Se reunieron 5 personas. Mi amigo estaba en el tercer cubículo y a la hora de tirarse, él se puso nervioso, pero estaba tan esmerado en poder ganar que se tiró inmediatamente al igual que los otros competidores. Mientras estaba en la piscina notamos algo raro porque él empezó a nadar más lento. Nosotros nos empezamos a preocupar, pues él era el más rápido de nosotros. En eso salió muy agitado de la piscina, pero lo vimos con cara de asustado. Sin embargo, volvió a hundir la cabeza y a hacer brazadas. Al final pudo llegar a ganar la competencia y quedó en el primer lugar, a lo que consiguió el premio. Cuando le preguntamos qué había pasado, nos dijo que él había tenido un calambre mientras estaba nadando y que estaba a punto de darse por vencido. Sin embargo, decidió seguir porque sí o sí quería ir a nadar gratis todos los días. Excelente, Diana, excelente, felicitaciones. Muy bien, Diana, mira que estabas así media tímida al principio, ya te fluyó la historia. Excelente. Entonces, chicos, veamos, por favor, que nosotros podemos crear historias. Les dejo que esta semana puedan practicar sus historias, que esta semana puedan ir fortaleciendo su creatividad, ¿ok? Pueden contarla, pueden escribirla. Por favor, háganlo. Y recuerden que para la próxima semana tenemos, pues, actividades, ¿no? Toda esta semana tenemos actividades, ¿ya? Entonces, no se olviden de las actividades que tenemos
para que puedan desarrollarlas todas en el aula virtual, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá nuestra aula virtual. Como pueden ver acá, nosotros estamos ya en el módulo 2, ¿ok? Estamos en este módulo y ustedes ven, miren, que ahorita vamos ya en la semana 2 del módulo 2, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen acá la semana 2, como pueden ver, está el video de Juan Diego sobre la estructura de las historias. Sí están viendo, ¿verdad? La pantalla, ¿sí? Así es, profesora. ¿Sí? Sí, profesora. Ah, ya, perfecto, gracias. Entonces, miren, ustedes ingresan y acá tienen sus actividades. No se olviden, acá está guía práctica de la semana 2. Ustedes copian este enlace y ahí preguntitas, unas 3 preguntitas, ¿no? Luego entran acá al Kahoot, ¿verdad? Ponen el pin y también juegan y son 3 preguntitas. Y por último, hacemos la autoevaluación, ¿sí? Entonces, por favor, hagamos esta semana sus actividades que están súper sencillitas. Y si alguien quiere comunicarse conmigo, ¿verdad? Tenemos un foro de presentación, un foro de novedades y consultas al docente. Entonces, ustedes pueden hacerme las preguntitas que quieran acá y yo les respondo, ¿no? Ponen añadir un nuevo tema, me ponen ahí la consultita, me llega y yo les contesto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Miss. Ok, entonces utilicemos nuestra aula virtual también para comunicarnos y no se olviden de sus actividades. Ahora sí, chicos, estamos culminando con la clase programada para el día de hoy y le doy la invitación a Diana Guamaní para que pueda darles un mensaje, por favor. Muchísimas gracias y no se olviden de sus historias. Practíquenlas, ¿sí? Dianita. Gracias, Paddy. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Súper rápido ya para culminar, por favor. En el chat estoy poniendo un enlace. Ese enlace es para que puedan calificar a su docente. Ustedes son el grupo 2. Es muy importante para nosotros conocer cómo se sienten con el curso en el que están, si están aprendiendo, qué tal les parecen las actividades. Así que les va a tomar solamente un minutito porque son solamente 2 preguntas y en la parte final hay un apartado para que puedan poner cualquier indicación. Por otro lado, chicos, estábamos coordinando, ahí está, muchas gracias, es súper cortita la encuesta. Por otro lado, hemos estado coordinando con todos sus profesores, con los 4 docentes que dictan los 4 cursos preescolares, con respecto al tema de tareas. Yo sé que muchos de ustedes están finalizando el ciclo, están acabando el bimestre o el trimestre, y la idea es de que puedan dedicarle un tiempo no solamente al colegio, sino también a estas actividades. Por lo tanto, las actividades o las tareas son ahora cada 15 días. Quiere decir de que la primera semana, que es esta, están empezando a dejar, ahora de hecho, imagino que van a coordinar con Paddy, con su Miss. Esta semana les corresponde a los cursos de habilidades matemáticas, habilidades digitales y habilidades comunicacionales, dejar actividades o tarea. ¿Qué pasa si solamente llevas creatividad e innovación? Entonces, de repente podrías ir avanzando o, en todo caso, esperar hasta la siguiente semana, descansar esta semana para que puedas realizar las actividades, ¿ok? Recuerden, chicos, de que si ustedes aprueban este curso con una nota de 14, van a tener un descuento en su proceso de inscripción para su examen de admisión. Ok, entonces, por favor, cualquier inquietud que tengan, también la pueden hacer por aquí o responder, disculpen mis mascotas, o responder el cuestionario, por favor. Chicos, entonces, muchísimas gracias. Los dejo con su docente. Que tengan buenas noches, chicos.
Ok, gracias, Dianita. Entonces, miren, atentos con la información que nos ha dado Diana, ¿no? Y tenemos pues ahí la encuesta, por favor, para que ustedes puedan ahí desarrollarla. Ok, chicos, todavía nos quedan unos 5 minutitos, así que podemos aprovechar de repente en que puedan hacer algunas consultitas, ¿ok? ¿Todo bien? ¿Se entendió la clase el día de hoy? ¿Sí? Sí, profesora, ¿sí se entendió? Ok, y a ver, entonces, díganme, ¿van a esta semana practicar creando historias? Así es, profesora. Perfecto, ¿no? Ahí está, Meilín también nos dice que sí. Excelente, entonces pueden crear historias. Recuerden, claro, que bajo esta estructura pueden armar grandes historias. Mira, si nos ponemos a pensar en Toy Story, ¿no? Oye, los personajes que son juguetes, ¿no? Bajo tal escenario, y miren, o sea, bajo esta estructura se arma una historia bastante interesante, ¿no? La de Toy Story, la de la Sirenita, la de los Pitufos, y bueno, todas las películas también que a ustedes les gusta ver son historias también pues creadas bajo esta estructura. ¿Se han dado cuenta y han hecho la reflexión que efectivamente esta estructura se repite en todas las historias y películas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Disculpe, profesora, no lo entendí un poco. Ah, ok. Perfecto, Xiomara, no te preocupes. Les decía que esta estructura que acabamos de ver se repite en todas las historias. ¿No? Si ustedes ven en todas las películas, sí hay un personaje principal, bajo un contexto, bajo una situación, con determinadas características. Este personaje principal tiene otros personajes que lo acompañan. Este personaje se aventura o tiene obstáculos. Este personaje vence sus obstáculos porque tiene motivaciones que lo impulsan, ¿verdad? Y al final, pues todo un desenlace. ¿Ok? Claro, y también nos trae enseñanzas de lo aprendido. Y la mayoría de Toy Story son, disculpe, mejor dicho, de Disney, de Pixar, son educativas en una parte y claro, nos deja una enseñanza. Claro, ¿no? Claro, excelente. Nos deja una enseñanza. Entonces, miren, a través de nuestras historias también podemos transmitir un mensaje de acuerdo al tema que a nosotros nos interesa. ¿Ok? Entonces, chicos, muchísimas gracias por su atención. Como dijo